Entonces les comento, vamos a iniciar el día de hoy pues una serie de estudios para conocer cuál es la creencia que tienen los católicos, porque a final de cuentas, la mayoría de las veces que platiquemos con las personas, a las personas que querramos de alguna manera compartirles el mensaje del Evangelio, pues podemos decir que la mayoría de ellas van a estar dentro de las personas que se consideran católicas, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos, pues, un conocimiento, un entendimiento de cómo es que ellos ven pues varios aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la escritura, cómo es que ellos los perciben, o sea, cómo es que les han enseñado, cómo es que ellos los ven, y de esta manera, pues tener de alguna manera no solamente el conocimiento, porque es bueno saberlo, sino también en un momento dado, pues también saber cómo hablarles, ¿no? O sea, cómo comentarles lo que dice la escritura al respecto de algunas de esas creencias que ellos tienen, ¿no? Entonces, por eso vamos a iniciar esta serie de estudios que tiene que ver con que vayamos viendo los aspectos pues, más importantes y más determinantes acerca de lo que ellos creen, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar el estudio y si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de platicar con alguna persona católica, pero hablando de personas que pues en teoría conocen, ¿no? Su religión, ¿no? Porque la mayoría de las personas pues se dicen católicas por tradición y no por convicción, o sea, simplemente porque nacieron en un hogar católico, pues se consideran católicas, pero dentro de esas personas habrá algunas que cuando platiquemos con ellas, pues sí tengan conocimiento de lo que es su religión, de aspectos relevantes e importantes para ellos acerca de lo que les han enseñado y de lo que ellos creen, ¿no? Les digo, entonces, a este tipo de personas pues, son las que en ocasiones, pues sí, hay que hablarles un poquito más acerca de esto y sabiendo ya lo que ellos creen, pues a lo mejor tendríamos bases, tendríamos fundamento para comentarle algunas cosas, ¿no? Miren, la mayoría de las personas católicas, hasta cierto punto, si nosotros les decimos que son pecadoras, muchas de ellas se van a sentir obviamente ofendidas, porque la mayoría de la gente que practica esta religión no se consideran pecadores desde el punto de vista, lo vamos a ver más adelante, desde el punto de vista como lo declara la escritura. O sea, sí creen que no son perfectos, sí creen que no son, pues, todo lo que a lo mejor Dios quisiera que fueran, pero no le dan demasiada importancia a esto. O sea, para ellos esto no les causa mucho problema y se sienten ofendidos porque ellos se consideran buenas personas. Si uno platicara con alguno de ellos, pues le va a decir que ellos pues asisten a la misa, que hacen buenas obras, que ayudan aquí, que hacen tal o cual cosa. Entonces ellos no se consideran hasta cierto punto como pecadores, ¿no? Pecadores, ahora sí como dijéramos nosotros, empedernidos, así saben que no son perfectos, pero no se consideran así y entonces en un momento dado se llegan a ofender, ¿no? Cuando uno les dice que son pecadores. Hay que tener tacto, cuidado cuando se les habla acerca del pecado para que no cerremos, como les he dicho en otras ocasiones, la puerta, para que no pues se cierren de tal manera que ya no nos quieran escuchar a nosotros, ni tampoco quieran escuchar a otra persona que cuando quiera hablarles del mensaje del evangelio, ¿no? Entonces, esta es una situación que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos creen acerca del pecado. Vamos a ver entonces qué piensan ellos acerca del pecado. Bueno, si alguno de ustedes, eh, pues creo que algunos de nosotros, bueno, yo no me considero porque aunque
bueno, no creo que haya ido yo ni siquiera a la iglesia católica alguna vez por convicción ni nada, pero creo que algunos de ustedes a lo mejor sí lo hicieron en un momento dado y conocen un poquito acerca de la doctrina y lo que ellos creen, ¿no? Entonces vamos a ver primero lo que ellos creen respecto a la limpieza del pecado, ¿no? Ellos creen que hay una limpieza sacramental acerca del pecado, es decir, hay sacramentos que les limpian del pecado, o sea que a través de sus sacramentos ellos pueden ser limpios de cualquier pecado que ellos pudieran cometer, ¿no? Entonces, dentro de esto, de estos sacramentos que ellos tienen, el primero que ellos tienen es el sacramento del bautismo. ¿Sí? Como les digo, algunos de ustedes a lo mejor lo conocen, o algunos inclusive, bueno, yo pues creo que fui bautizado en la iglesia católica, creo que mis hermanas también, a lo mejor algunos de ustedes también fueron bautizados. Obviamente, cuando lo hicieron, pues ni idea teníamos de qué era lo que se hizo, ¿no? No sabíamos ni por qué se ni nada, pero se supone que pues los papás, los que llevan a los niños a bautizar, pues son los que aparentemente creen que este acto, este sacramento, tiene dos efectos importantes sobre las personas, ¿no? O sea, la idea católica es que el bautismo tiene dos efectos sobre las personas. En primer lugar, el bautismo, según ellos, limpia el alma del pecado original, es decir, del pecado que cometió Adán y que nos transmitió a todos como descendientes de Adán. El bautizo lo que hace es justamente limpiar el alma de ese pecado, ¿sí? Del pecado original. O sea, la culpa que las personas heredaron de Adán al bautizarlos son limpiados ya pues de esa culpa, ¿no? Que recibimos de parte de Adán, ¿no? Esa es por un lado una de las cosas que creen respecto al bautismo. La otra cosa que se cree respecto al bautismo es que el bautismo infunde o derrama gracia santificadora en el alma de aquella persona que se ha bautizado, y esta gracia hace que el individuo sea santo. ¿Sí? A través del bautismo, ellos piensan que uno ya se hace santo y es entonces aceptable delante de Dios. A Dios ya lo acepta porque está bautizado, porque ya se le quitó el pecado original, porque ya ha sido santificado. Y entonces, de acuerdo con la creencia de la iglesia, dice que a través del bautismo la persona en ese momento nace de nuevo, ¿sí? Y entonces es colocada en ese estado de gracia, ya está limpia, ya es inocente delante de Dios, y entonces viene a ser parte del cuerpo de Cristo, que en este caso pues sería la Iglesia Católica, ¿no? Fíjense cómo a través de un acto sacramental, ellos pues prácticamente pues ya son totalmente limpios de pecado, ya han sido santificados, ya nacieron de nuevo, o sea, ya prácticamente ellos, ya con eso ya tienen la entrada al cielo, ¿sí? Por algo que les digo es un sacramento y que ellos creen que hace esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura en ese sentido? ¿Sí? Vamos a ir viendo lo que ellos creen y vamos a ir viendo en algunas partes lo que dice la escritura para que nosotros, les digo, pues tengamos la comparación de lo que ellos creen y lo que la escritura dice para que en un momento dado podamos, pues les digo, platicar con ellos, ¿no? Insisto, ya lo he dicho en otra ocasión y lo voy a repetir continuamente. Cuando nosotros platiquemos con cualquier persona, recuerden que no vamos con la intención de que nosotros somos quienes tenemos la verdad. O sea, no vamos con la intención de decirles que están equivocados y como con un sentido de superioridad, de decir yo sí sé y estoy bien y ustedes están mal. No, recuerden que eso es una de las causas que hacen que las personas se ofendan y luego ya no quieran escuchar el mensaje del Evangelio. Nosotros
reconocemos pues esto, que somos igualmente pecadores, que igualmente no merecíamos la gracia del Señor, no merecíamos ser salvos, y somos salvos somos por la gracia del Señor, pero no somos en ningún sentido mejores que ellos, ¿sí? No somos en ninguna manera mejores o porque tengamos más conocimiento o porque ellos estén equivocados. Hay que verlo justamente como eso, como personas que están equivocadas, como lo vimos en alguna ocasión, personas que están perdidas, que perdieron el rumbo, que no saben cómo acercarse verdaderamente al Señor, porque han sido, de alguna manera hay que verlo así, ellos han sido engañados, han sido enseñados con una doctrina que es falsa y que los ha engañado. O sea, ellos lo que les enseñan en un momento dado lo creen sinceramente, ¿sí? O sea, ellos creen que verdaderamente esto es verdad. Entonces, en ese sentido les digo, nunca vayamos con una intención de que nosotros sí sabemos, de que no estamos en lo correcto, de que ellos están equivocados, sino siempre, siempre, como lo he mencionado, hay que ir con compasión, ¿sí? Viéndolos como personas que están equivocadas porque fueron engañadas, que están equivocadas porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio y por eso se mantienen en esa creencia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Escritura al respecto? Bueno, las Escrituras nos enseñan que todos, siendo pecadores, llegamos a una verdadera relación con Dios a través de un arrepentimiento personal y una fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a ver los pasajes que tenemos ahí, Marcos 1:15, si alguien lo lee, por favor. Las escrituras enseñan que los pecadores llegan a una verdadera relación con Dios a través de un arrepentimiento personal y fe en Cristo. Ok, vamos a ver ¿Leo lo demás? Marcos 1:15. No es que leí lo de la pantalla, ¿leo lo demás, todo completo o hasta No, ahí? no, el texto de Marcos 1:15, por favor. Ah, ya lo leí. ¿Ah, ya lo leíste? Pensé que había Sí, ¿no leído me escuché? lo que decía en la pantalla. Marcos 1:15, Ujú. diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino Ah, de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ok, nosotros y la Escritura nos enseña que llegamos a una relación personal con el Señor justamente a través del arrepentimiento personal. El Señor Jesús, como lo acabamos de leer ahí en Marcos 1:15, decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, ¿sí? Recuerden que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de manera de pensar. Cuando nosotros invitamos a las personas a arrepentirse, lo que estamos diciéndole es que tienen que cambiar su manera de pensar respecto a que, por ejemplo, en el caso de una persona que es católica, tiene que arrepentirse respecto a su manera de pensar en cuanto al pecado, en cuanto a que el pecado ha sido limpiado simplemente porque se bautizaron, a que ya son santos porque se bautizaron y a que pues ya están en una buena relación con Dios porque algún día se bautizaron. No tienen que cambiar esa manera de pensar y ver el pecado como algo que no es agradable delante de Dios, ¿no? Entonces, la escritura nos dice que nosotros llegamos a una relación con Dios justamente porque nos arrepentimos, porque ejercemos nuestra fe o ponemos nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo y esto, como les digo, pues involucra una decisión que cada persona hace por sí misma, ¿sí? Es una decisión que cada uno toma de seguir, de creer en el Señor Jesucristo, no es mediante ningún tipo de actos y es una cuestión de decisión. Entonces, y creemos obviamente que el bautismo, después que una persona este, ya creyó, ya se arrepintió, ya puso su fe en el Señor Jesucristo, el bautismo es una expresión pública de ese compromiso que uno adquirió con el Señor Jesucristo cuando creyó en Él y que lo ha aceptado, que lo ha recibido, que lo tiene, digamos así, como su Señor.
y como su Salvador, ¿no? Vamos a ver qué dice Romanos 10, 9, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien. Porque con el corazón, Sí, adelante, 10 adelante. también, Al 10 también. porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Fíjese lo que dice ahí la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eh, este versículo pudiera parecer que nada más es decirlo, ¿no? Que nada más se trata de confesar, de hablar con nuestra boca esto, pero recordemos que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo, porque decir Señor a Jesús involucra, obviamente, una rendición de toda nuestra vida a Él, justamente como eso, como el Señor. Él es el amo, yo soy el esclavo, yo obedezco lo que Él me dice, yo me dejo guiar por Él, Él es el que tiene la supremacía en cuanto a las decisiones, en fin, decir que Jesús es el Señor involucra no solamente decirlo de labios para afuera, sino involucra decir que estoy totalmente sometido a Él en cuanto a su voluntad, en cuanto a todo lo que implica sus planes, sus propósitos, en fin, todo lo que Él es, o sea, para mí representa el modelo a seguir, ¿no? Y sometiéndome voluntariamente a su voluntad y a todo lo que Él pudiera en un momento dado pedirme. Entonces, es una decisión que las personas hacen, no lo recibimos, como le digo, por medio de un acto sacramental, como en este caso sería el bautismo para los católicos, ¿no? Vamos a ver qué dice Juan 1, 12 y 13. Si alguien lo lee, por favor. Mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, este pasaje también ya lo conocemos bastante bien. Aquellos que nacen de nuevo son personas que son engendradas por Dios de una manera totalmente sobrenatural, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de ellos piensan que por el hecho de haberse bautizado ya nacieron de nuevo, ¿sí? Ya forman parte de la familia de Dios a través de un acto sacramental, pues ya inmediatamente nacieron de nuevo. Entonces, esto eh, hace, por ejemplo, que, eh, que las personas, por ejemplo, que llegan a creer esta parte, pues, por ejemplo, ellos pueden, pues ahora sí que vivir prácticamente su vida en adelante, sabiendo que no tiene ningún problema con el pecado, que no tiene ningún problema con Dios, porque a final de cuentas ya son parte de la familia de Dios y no tiene ningún problema tampoco en cuanto a que pues van a ir obviamente a la presencia de Dios porque pues ya nacieron de nuevo, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que debemos de conocer, que debemos de entender y que debemos en su momento dado saber cómo explicarles, en este caso, lo que sería el bautismo, en este caso, lo que es el arrepentimiento y pues en un momento dado saber, como les digo, que eh, se entra en una relación personal con Dios a través justamente de creer y de recibir por fe el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, como podemos ver, nada de esto que ellos creen, pues tiene sustento ahí en la Biblia. O sea, no hay un sustento en la Biblia, pero aquí nos encontramos con otro problema, porque para los católicos, por ejemplo, la Biblia no es la regla de fe y de conducta como lo es para nosotros los cristianos. Para los católicos, por ejemplo, la Biblia es hasta cierto punto secundaria, no es lo principal. Para un católico, lo principal es la enseñanza del magisterio, ¿sí? La enseñanza que dan los sacerdotes, la enseñanza que pueda dar el Papa, la enseñanza que puedan dar las autoridades católicas,
que ellos llaman que es justamente la tradición católica, ¿no? Entonces, cuando ustedes platican con un católico acerca de la Biblia, probablemente le van a decir que, pues que sí, lo dice la Biblia, pero no es esa la última palabra, ¿no? La última palabra la tiene, por ejemplo, lo que diga el Papa, ¿no? Y no lo que diga la Biblia, ¿sí? Entonces, podría decir, en otras palabras, pueden decir, pues no me importa lo que esté impreso ahí en la Biblia, eso no significa que sea verdad, simplemente ellos pueden decir, pues no soy pecador o no, las cosas no son así, porque aunque lo diga ahí, eso no lo puedo aceptar como una verdad categórica, ¿no? Ese es uno de los problemas que nos podemos encontrar con ellos cuando conocen acerca de esto, ¿no? Entonces, el problema con ellos fundamentalmente es que los católicos no tienen una comprensión de su verdadero estado espiritual o de la seriedad del pecado, o sea, de la seriedad de su pecado, ¿sí? Y ese es uno de los problemas, les digo, que nos vamos a encontrar cuando platiquemos con ellos en este sentido, ¿no? Entonces, los católicos pueden escuchar que son pecadores y que deben de nacer de nuevo, pero no lo pueden comprender ni lo pueden aceptar porque lo ven hasta cierto punto así como lo vio en su momento en Nicodemo, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno volver a nacer, ¿no? Volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, o sea, no lo llegan a comprender, ¿no? Para ellos, en efecto, tiene menos sentido esto que que lo que ellos ya han aprendido, de que ellos finalmente ya nacieron de nuevo a través del bautismo, ¿no? Cuando los bautizaron. Bueno, vamos a ver otra cosa. Las excusas que ellos tienen o por las cuales ellos legitimizan el pecado, ¿no? O sea, ¿por qué ellos piensan que pueden pecar? Y bajo qué, digamos, cómo consideran que es legítimo lo que hacen cuando ellos están pecando. Miren, entonces vamos a ver excusas legítimas para el pecado. Bueno, algunos de ustedes saben, y si no, bueno, dentro de la religión católica existen dos tipos de pecados. Los católicos son enseñados que hay dos clases de pecados, los pecados veniales y los pecados mortales. La mayoría, prácticamente todos, casi podríamos decir, casi todos los pecados son veniales, ¿sí? Es decir, son infracciones perdonables contra la ley de Dios. Y cuando ellos cometen este tipo de pecados, ellos lo único que piensan es que debilitan la vitalidad espiritual y que merecen una forma temporaria o una forma temporal de castigo, ¿sí? O sea, ellos piensan que sí, está bien, o sea, hice tal o cual pecado, bueno, está bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo voy a ser castigado? ¿O cómo voy a purgar mi culpa? ¿Cómo voy a pagar por esos pecados? Y es lo que ellos en su momento pues van a pensar respecto a estos pecados, ¿no? Los que ellos consideran veniales, que les digo, son infracciones hasta cierto punto leves, ¿no? Así lo consideran ellos de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, los otros vamos a ver de una vez, ¿no? Lo que dice. Los otros pecados, los que ellos llaman mortales, estos extinguen la vida de Dios en aquella persona que los comete y lo que hacen es que le quitan la gracia santificadora del alma. Si la persona llega a morir en ese estado, en un estado de pecado mortal, lo que va a pasar con él, según ellos, es que van a pasar la eternidad en el infierno, pero pueden ser perdonados, o sea, aún después de muertos pueden ser perdonados, ¿no? De un pecado mortal. Entonces, ellos creen que la confesión, a través del sacramento de la confesión, pueden ser perdonados del pecado mortal y también a través de la penitencia o el sacramento de la reconciliación. O sea, si ellos cometen un pecado mortal, pues pueden ser perdonados, no pasa nada, simplemente lo confiesan mediante el sacramento de la confesión y pueden hacer alguna especie de penitencia
y bueno, ya con eso van a estar ellos reconciliados sin mayor problema, ¿no? Ahora, los pecados mortales, de acuerdo a ellos, son difíciles de calificar. O sea, es difícil poder determinar cuándo realmente se ha cometido un pecado mortal. Y para que pueda considerarse como un pecado mortal, deben de cumplir, ese tipo de pecado debe cumplir tres requisitos. El primero es que debe de ser un pecado mayor o grave, un pecado serio, un pecado realmente grave, ¿no? Y de acuerdo, esto obviamente al vocabulario de la Iglesia Católica, lo que ellos consideren grave, o sea, lo que para nosotros puede ser grave, para ellos no. Sí, lo que no, para nosotros puede ser un pecado muy serio, para ellos puede no serlo. Entonces, por eso es que es difícil, inclusive para ellos mismos, determinar cuándo una persona ha cometido un pecado mortal. Bueno, lo primero es determinar que verdaderamente fue un pecado grave, ¿no? Que verdaderamente fue un pecado serio, ¿no? Lo segundo es que la persona que comete ese tipo de pecado debe estar consciente de que su acción es seriamente grave. Y esto es un problema, porque si la persona dice, no, pues yo no estaba consciente, entonces pues ya no fue grave, ¿no? Porque ella no estaba consciente de que realmente estaba cometiendo un pecado grave. Entonces aquí ya está otro problema, ya no se puede determinar que realmente fue pecado mortal porque la persona lo hizo sin saber que realmente era un pecado grave. Y la tercera condición que debe de cumplirse para poderse considerar como un pecado mortal, finalmente, es que el individuo debe o debió de haber tomado voluntariamente la decisión de desobedecer a Dios. Y si bien él es consciente de que Dios es capaz de ayudarle a resistir esa tentación, ¿sí? Entonces, es decir, la persona, para que se pueda considerar como que también fue un pecado mortal, es que la persona voluntariamente, o sea, totalmente consciente de que estaba desobedeciendo a Dios, tomó la decisión de llevar a cabo ese pecado, ¿no? Aun cuando él era consciente de que Dios podía ayudarle a resistir esa tentación. Así que cuando lo vemos desde este punto de vista, pues llegar a considerar dentro de su manera de ver el pecado, considera un pecado mortal, pues sería muy difícil en un momento dado que una persona haya cometido un pecado mortal. Simple y sencillamente le digo porque pues no lo sabía, no estaba consciente, ¿sí? No se puede calificar de grave de acuerdo a lo que ellos consideren grave y la mayoría de las personas pues pueden argumentar y podrían decir que no lo hicieron voluntariamente, ¿sí? O sea, que no tomaron la decisión conscientemente de desobedecer a Dios. O sea, podrían decir, es que me dejé llevar o la verdad es que fue más grande la tentación y esto, pero no era mi intención ofender a Dios. Y entonces con esto, de alguna manera, el pecado ya no llega a considerarse como un pecado mortal, ¿no? Entonces, en la práctica, estos requisitos resultan ser, obviamente, simples excusas para racionalizar el pecado, es decir, para pensar cómo puedo yo defenderme acerca de lo que hice o cómo voy yo a, a- a justificar el pecado que pude haber cometido, ¿no? Entonces, fíjese, por ejemplo, si dos personas son impulsadas por pasiones fuera de su control a caer en la inmoralidad sexual, este acto, de acuerdo a la Iglesia Católica, es solamente un pecado venial, ¿sí? O sea, no, ya no es un pecado mortal. De la misma manera, por ejemplo, los católicos a menudo toleran pues muchos otros pecados, ¿sí? Como pues obviamente la embriaguez, pueden argumentar que las personas están luchando con un mal hábito que está profundamente arraigado en ellos, entonces pues no se considera un pecado grave. eh, o que pueden tener una debilidad genética, por eso son propensos al alcohol, y entonces tampoco están pecando de manera grave, ¿sí? Entonces, no hay, en ese tipo de circunstancias, por ejemplo, no hubo una eh,
ese, ese tipo de pecados no son dignos, ¿no? De ser considerados como pecados mortales que pudieran acarrearles el que fueran o terminaran la eternidad ahí en el infierno. No llegan a ser merecedoras del infierno justamente por eso, ¿sí? Ni siquiera esas conductas son razones para cuestionar si la persona en verdad, les digo, ha nacido de nuevo o no. O sea, para ellos esto no es algo que pueda llegar a condenarlos, ¿no? Por toda la eternidad, ¿no? Entonces, esta es otra de las situaciones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la escritura, ¿no? De acuerdo a la escritura, de acuerdo a la escritura, todos los pecados, ¿sí? Son, son podríamos decir, son mortales. ¿Por qué? Porque todos los pecados de alguna manera nos separan de Dios, ¿sí? Ya lo hemos visto, por ejemplo, en pasajes de la Escritura que hablan inclusive que los mentirosos serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, y hemos visto y que no se engañen ni los borrachos, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros. O sea, la escritura claramente dice que todos esos pecados, hasta la misma mentira que pueden considerar como algo que no es importante, son mortales, ¿sí? Porque nos separan finalmente de Dios. O sea, son pecados que nos mantienen lejos de la presencia del Señor, ¿sí? Eh, bueno, ya conocemos, ¿no? El texto de Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿De cuál pecado? De cualquiera. O sea, no hay unos menos graves que otros. A final de cuentas, delante de Dios, el pecado es pecado y lo hemos visto, es una condición y también son las acciones. Todos los pecados son mortales, de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿no? Y las escrituras, como hemos visto, nos advierten justamente, como les decía, los fornicarios, los adúlteros, no se engañen a sí mismos, no van a entrar en el reino de los cielos si no se arrepienten y se apartan de su pecado. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 6, 9 y 10. Si alguien lo tiene, por favor, y lo quiere leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Muy bien, esto, Anita. Sí. er- es que me dijo hasta el 11, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Anita. Bueno, como les decía, de acuerdo a lo que nos dice la escritura, pues no hay, bueno, prácticamente lo que nos dice la escritura es que todos los pecados son mortales, como les decía, porque todos de alguna manera nos separan o nos mantienen separados de Dios, ¿no? Entonces, quienes continúan practicando el pecado, pues deben, obviamente, entender que nunca han nacido de nuevo, ¿no? Porque el nuevo nacimiento obviamente trae un cambio de mentalidad respecto al pecado, ¿no? Entonces, cuando los católicos son criados en la definición de pecado, como les digo, el concepto de pecado que ellos tienen difiere del que la escritura nos dice. Entonces, cuando son expuestos por primera vez al concepto de pecado que tenemos allí en la escritura, pues lo encuentran irrazonable. O sea, para ellos es algo que no pueden entender, ¿no? Y para ellos es excesivamente severo lo que dice la escritura, ¿no? Porque para ellos el pecado, como les digo, es algo que no tiene mayor problema, que es algo que se perdona fácilmente, que es algo que sin mayor problema puede ser purgado, digamos, de alguna manera. Y entonces, pues para ellos, cuando les habla uno de esto, de cómo
lo declara la escritura, pues te digo, para ellos llega a ser algo irrazonable y le llega a ser algo como que demasiado severo, ¿no? Lo que dice la palabra al respecto, ¿no? Había una mujer, este, llamada Gesa Bartanian. Esta mujer eh, tuvo su primera confrontación, digámoslo así, con la enseñanza bíblica acerca del pecado en una ocasión que asistió a una iglesia cristiana. Ella había dejado de asistir a la misa en la iglesia católica, había sido criada en un ambiente católico sólido y dejó de asistir ahí mientras estudiaba ya en la universidad, deja de asistir a la iglesia católica, ¿no? Porque consideraba, ella llegó al punto en que consideraba que eso de ir a la misa y todo ello era algo sin sentido, ¿no? Entonces, años más tarde, cuando ella siente un vacío en su vida y busca eh, algo espiritual, busca fuerza espiritual, ella va a una iglesia evangélica y entonces ese día que ella va ahí al servicio, el ministro empieza a hablar de su propia madre, de la madre del ministro, empieza a hablar y entonces él empieza a describir a su mamá como una mujer que era noble, que era una mujer cariñosa, que era una mujer desinteresada, que era inclusive la mujer más desinteresada que él había conocido. Y entonces toda la congregación, toda la iglesia en ese momento recordó, eh, incluyéndome, dice, experimentaba un sentimiento cálido y apacible, ¿no? Y entonces en ese momento el predicador dejó caer, ahora sí que la bomba, ¿no? Digámoslo así, de lo que dice la escritura. Dice, pero mi madre no irá al cielo. Y entonces esta mujer, esta Yesa Bartanian, que había ido ese día al servicio, pues se quedó atónita, no podía creer lo que acababa de escuchar, o sea, no podía creer lo que acababa de oír de parte de este pastor. Y dice ella que ella contuvo la respiración, dice, ¿qué querría decir? O sea, se preguntó ella en ese momento, acababa de pintar la imagen de una santa, según ella, así lo veo. Dice, pero a pesar de ello, dijo que no creía que Cristo Jesús era su Salvador y que de acuerdo a lo que decía el pastor, si uno no cree en eso, no importa cuán buena persona sea, no irá al cielo. O sea, esto impactó a esta mujer, ¿no? Porque ella, como le digo, con la idea católica de que todas las personas, si son buenas y se portan bien y todo, van a ir al cielo, imagínense, el pastor dice, no, pues mi mamá prácticamente era una santa, pero con todo y eso no va a ir al cielo, ¿no? Y para ella esto fue una cosa que la impactó, pues ahora sí que grandemente, al grado tal que pues se quedó confundida al respecto por lo que había dicho el pastor, y esto le hizo a ella dudar si el cristianismo en cualquiera de sus formas, ¿sí? En cualquiera de las formas era, bueno, más bien para ella, si le era apropiado. Y desde entonces, esta mujer adoptó su propia filosofía de vida, ¿no? Ella adoptó su propia filosofía, ella escribe y dice, lo que he llegado a creer es muy sencillo. Si uno vive una vida noble, desinteresada, si uno es una buena persona, y comprendo que mi definición puede diferir con la de otras personas, uno irá al cielo o sea lo que fuere que ocurra cuando uno muera, si es que algo ocurre. O sea, ella dejó de ser católica, no le gustó lo que dijeron los cristianos y mejor ella estableció su propia filosofía de vida, ¿no? Pensando que siendo una buena persona, pues a final de cuentas iba a ir al cielo y si es que existía en un momento dado el cielo, ¿no? Entonces, esta mujer no se da cuenta que lo que ha llegado a creer tiene mucho más en común con las enseñanzas que recibió, obviamente, en la Iglesia Católica de niña, y ella llega a pensar, como muchos les digo, muchos católicos, que no somos, o que no son más bien
pecadores depravados, ¿no? Que el pecado no recibe muerte eterna, ¿no? Como castigo, y que si uno vive una vida buena, pues lo más probable es que esa persona va a ir al cielo. O sea, ese es el pensamiento que ellos tienen, ¿no? Digo, obviamente pensaríamos que el versículo que utilizó el pastor en aquella ocasión, pues es Romanos 3:23, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, esa es una de las situaciones, ¿no? Ahora, fíjense, ellos piensan que hay un castigo superficial por el pecado. No sé si sí les estoy compartiendo ya la pantalla. No, No, ¿verdad? Déjenme, las voy a compartir nuevamente. Ok, ya la están viendo? sí, Ok, Sí, bueno, de acuerdo con la Iglesia Católica, los pecadores pueden pagar por sus faltas. La Iglesia dice que cuando una persona comete un pecado venial o mortal, acumula un castigo temporal que debe de ser pagado, ya sea aquí en la tierra o luego va a ser pagado ahí en el purgatorio. En esta vida, para el católico, puede hacer una restitución por sus pecados, por los pecados que haya cometido, realizando voluntariamente actos de penitencia, ¿sí? Como lo que sabemos que algunos de ellos hacen ahora en Semana Santa, que no comen carne, que no van a un determinado lugar, que ayudan a algunas personas, como por ejemplo el 12 de diciembre, que ponen sus puestos de comida para que la gente que hace sus procesiones pues coma de ello, o pueden en un momento dado repetir algunas oraciones. Pueden inclusive dar dinero, les digo, ayudar de alguna manera inclusive a los pobres. Y entonces el individuo puede elegir qué clase de penitencia hará. O sea, un católico, si considera que pecó, si considera que sí cometió algún pecado, pues él mismo puede decidir qué tipo de penitencia hace, como le digo, haciendo alguna de estas cosas, o en el caso del sacramento de la confesión, pues cuando van delante del sacerdote y se confiesan con él, el sacerdote les asigna un acto de penitencia, ¿no? Entonces sus pecados de alguna manera son remitidos a través de este tipo pues, de acciones, de rituales, como quiera, y entonces el castigo finalmente por cualquier pecado llega a ser un castigo totalmente superficial. Eh, por ejemplo, miren, en cualquier caso el resultado es el mismo. Los católicos quedan convencidos que el pecado no es algo tan serio. O sea, no es algo realmente tan importante. ¿Y cómo puede serlo? O sea, ¿cómo podría ser o cómo podrían ellos tomar seriedad en el pecado si se repara con cualquier cosa, se repara con cualquier acción, se repara con cualquier, inclusive con algunas oraciones que ellos repiten, con eso reparan el pecado? Entonces, ¿cómo podrían ellos llegar a pensar que el pecado realmente es algo grave cuando ellos han sido enseñados que se puede reparar con cualquier cosa tan sencilla como repetir una oración, como le digo, como ayudar a alguien, como no comer carne o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, por eso ellos no lo pueden ver como algo realmente grave, ¿no? En una ocasión, un hermano le dijo a un hombre llamado Antonio que la paga del pecado es muerte, y este hombre obviamente no lo pudo aceptar. Dice, no es justo, dijo Antonio, o sea, objetó que no era justo. Dice, ¿cuál sería una sentencia más justa? Le preguntó el hermano, ¿no? Y este hombre, Antonio, respondió, bueno, yo pienso que 2 semanas en el infierno serían suficientes, ¿sí? O sea, pensando que el pecado, como les digo, no es algo que merezca un castigo tan severo, ¿no? Como aparentemente la escritura lo declara, ¿no? Entonces, los actos de penitencia también dejan a los católicos confundidos en cuanto a su particularidad, ¿sí? Y el significado
de los sufrimientos de Jesús ahí en la cruz. O sea, para ellos el sufrimiento de Cristo pues no es lo suficientemente importante porque pues a final de cuentas el pecado se puede reparar con cosas muy sencillas, ¿no? O sea, no era necesario en un momento dado que muriera Cristo. O sea, ¿para qué tanta crueldad podríamos decir, ¿no? O sea, no lo pueden ver desde esa manera, ¿no? De hecho, el Papa Juan Pablo II en una ocasión dijo que todos tenemos parte en la redención a través de nuestros sufrimientos, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, yo también al sufrir, ya sea por una u otra cosa, ya sea por un matrimonio que está mal, donde la vida se hace imposible, o por una enfermedad, o por una situación problemática, o sea, todo lo que me cause de alguna manera sufrimiento es parte también, forma parte también de la redención, ¿no? Por eso muchos católicos piensan que cuando les pasa algo malo o aceptan que están sufriendo por algo malo, piensan que se están purificando, piensan que están ganando puntos para ganarse en un momento dado el cielo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nunca van a ver como algo especial los sufrimientos del Señor Jesucristo, porque les digo, pues a final de cuentas se puede llegar por otro lado al cielo sin necesidad de Jesús, ¿no? Entonces, ellos tienen otra parte que son la confesión, sí, de pecados mediante ritos, sí, mediante rituales, ¿no? Tienen ellos el sacramento de la confesión, como ya lo vimos, el sacramento de la confesión hace que el sacerdote y el feligrés realizan un ensayo, o sea, un intercambio de respuestas, ¿no? Y de oraciones. La persona llega con el sacerdote y le enumera sus pecados y las veces que ocurrieron, concluyendo con una frase que reza: lamento estos pecados y todos los pecados cometidos en mi vida, especialmente por, y ahí ellos van a decir algún pecado del pasado, ¿no? Y especialmente por haber mentido, ¿no? O especialmente por haber fornicado, ¿no? O especialmente por haber adulterado, en fin, ¿no? Y entonces el sacerdote le asigna a la persona una penitencia y le pide un acto de contrición, que puede ser una oración expresando pena por el pecado, y el sacerdote entonces absuelve al individuo, supuestamente liberándolo ya de todos sus pecados, ¿no? Entonces, fíjense la comodidad justamente de creer esto, ¿no? O sea, yo puedo seguir pecando, simplemente me confieso, simplemente tengo algún tipo de penitencia y pues ya estoy libre de pecado, puedo continuar al siguiente nivel, ¿no? O al siguiente pecado, ¿no? Entonces, el problema de con la confesión ritual de los pecados es que como el actor, es decir, el que se confiesa eh, de una obra de inmoralidad o de lo que haya cometido, debe de aprenderse las líneas, así, con las que se acerca justamente a confesarse. O sea, la persona que se confiesa no está hablando con Dios, no está hablando con sus propias palabras, ¿sí? Sino que está repitiendo una especie de fórmula eh, al sacerdote, porque a él es a quien se la está diciendo, y con toda facilidad esto puede realizarse, o sea, puede realizarse cuantas veces uno quiera sin que haya verdaderamente un genuino arrepentimiento o una intención inclusive de cambiar, porque al final de cuentas lo puedes hacer repetidamente y cada vez que vas, tus pecados, o sea, tu cuenta vuelve a estar en cero, ¿no? Y vuelves a empezar y otra vez se pone en cero. Entonces, pues no hay necesidad de arrepentirse, porque uno puede continuar indefinidamente viviendo de esta manera, ¿no? Entonces la persona se retira de ahí del confesionario creyendo que ya todo está bien entre él y Dios. A través de esto ya todo está en santa paz, les digo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Vamos a empezar otra vez, cuando en verdad ni siquiera se acercó a Dios para pedirle realmente o confesar realmente su pecado, ¿no? Entonces la fórmula de confesión por los pecados más común entre los católicos, eso se llama acto de contrición, ¿sí? Por eso le digo que a través de los actos de contrición ellos son pues perdonados ya de sus pecados, ¿no? Y muchos católicos repiten diariamente una oración que es justamente el acto de contrición. Déjenme ver si se los puse en la
la presentación. Aquí está, miren, fíjense, este es el acto, esta es una oración que ellos hacen todos los días, ¿no? Bueno, los que practican esto como acto de contrición. Dicen, Dios mío, siento de corazón haberte ofendido y de esto, y detesto todos mis pecados por tu justo juicio, pero sobre todo porque te he ofendido, Dios mío, que eres bueno y mereces todo mi amor. Prometo firmemente, con la ayuda de tu gracia, confesar mis pecados, hacer penitencia y corregir mi vida, ¿no? Eso le llaman la oración del acto de contrición. Dicho de una, dicho esto con una mente informada y un corazón sincero, esta oración podría ser genuina, ¿no? Podría ser algo verdaderamente genuino y decir hay un arrepentimiento, ¿no? Es una expresión, podríamos decir, hermosa de pena, de dolor por el pecado, pero que repetida cientos de veces, repetida una y otra vez cada año o cada día, pues no llega a tener mayor significado, o sea, ya se llega a ser palabras nada más que se repiten una y otra vez, ¿no? Entonces, eh, les digo, detesto todos mis pecados por tu justo juicio, pero sobre todo porque te he ofendido, Dios mío, que eres bueno y mereces todo mi amor, ¿no? Estos son sentimientos muy nobles, les digo, cuando provienen de un corazón de un pecador sinceramente arrepentido, pero no tiene ningún sentido cuando salen de los labios de una persona que de hecho cree lo contrario, o sea, cree que no ha ofendido a Dios con sus pecados, ¿no? Que es justamente lo que ellos creen. Entonces, una, una manera, o en una ocasión, un hermano a una mujer que estaba enferma de SIDA, no porque hubiera hecho alguna, bueno, más bien no lo contrajo por una razón de promiscuidad sexual ni nada, sino por una transfusión. Entonces él platicando con ella, esta mujer era católica y cuando él le hablaba acerca del pecado, eh, pues esta mujer obviamente no lo reconocía, ¿no? No podía ver que realmente ella había pecado, porque como le digo, el pensamiento que ellos tienen del pecado es que el pecado a final de cuentas, pues no es muy grave, ¿no? Entonces, él le preguntó, ¿ha ofendido usted alguna vez a Dios? Obviamente el hermano sabía cuál iba a ser la respuesta, ¿no? La mujer le dice no, o sea, enfáticamente le dice no. Y la pregunta que le hace entonces le dice, entonces, ¿por qué recita el acto de contrición? Sí, y esta es una buena manera también que nosotros podemos, si sabemos que lo hacen, preguntarles, bueno, si no eres pecador, si no has cometido ningún pecado, si tus pecados no son tan graves, si no has ofendido a Dios, entonces, ¿por qué repites este acto de contrición, no? O sea, ¿por qué lo estás repitiendo continuamente? Entonces, esta mujer le preguntó, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Y dice él, el hermano le dice, ¿acaso no comienza con, o sea, el acto, Dios mío, siento de corazón haberte ofendido? ¿Por qué reza esa oración casi todos los días si usted nunca ha ofendido a Dios, ¿no? Entonces, fíjense, ahí es cómo se da uno cuenta que simplemente son rituales, pero que realmente no está el corazón en lo que hacen en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, eh, ya nos pasamos de la hora, pero ya nada más vamos a terminar diciendo que ellos están engañados en cuanto a sus pecados, ¿no? Haber sido bautizados, recibir el sacramento de la confesión, repetir el acto de contrición, pues no son sustitutos para el arrepentimiento y para confiar en el Señor Jesucristo para que puedan realmente ser salvos, ¿no? Dios desea un quebrantamiento interno. Dios desea que la gente sea quebrantada realmente internamente, no solamente como una expresión externa, no como algo que se repita sin sentirlo, sino que realmente surja de un corazón, como dice el Señor ahí eh, en en uno de los versículos, aquí no es creo que es Jeremías, creo que no lo anoté bien, pero bueno, dice, rasgad vuestro corazón y no
vuestros vestidos, ¿no? Voy a checar bien a ver qué versículo es, ¿no? Por ejemplo, David escribió ahí en el libro de los Salmos, todos hemos escuchado este Salmo, Salmo 51:7, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? O sea, vean cómo hay dolor por el pecado, cuando hay dolor por el pecado, ese tipo de contrición, ese tipo verdaderamente de contrición es el que Dios no desprecia, pero las palabras que salen sin sentido, que salen sin sentirlas, sin como una mera repetición, pues obviamente no tienen ningún efecto en ese sentido. Porque decía también el rey David, ¿no? En Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿sí? Entonces, David permitió que la palabra de Dios juzgara lo más íntimo de su ser, confesando y sintiendo dolor por el pecado que él había cometido, ¿no? Mi pecado te declaré y no lo encubrí, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice el Salmo 32, versículo 5, ¿no? Bueno, entonces, a diferencia de David, la mayoría de católicos piensan que sus pecados no tienen consecuencias eternas para su alma y por lo tanto, pues los descartan como si no tuvieran importancia, ¿no? Eh, Esta es, pues, prácticamente la creencia que ellos tienen respecto al pecado, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que este tipo de estudios, los que vamos a estar viendo ahorita acerca del catolicismo, no los voy a subir a YouTube. O sea, estos no los voy a subir porque, bueno, creo que los puedo subir y no van a ser públicos. Nada más quienes tengan el enlace van a poder verlos porque pues son de alguna manera digo, si lo llega a ver alguna persona puede sentirse ofendida en ese sentido o también en un momento dado pueden saber pues cuál es nuestra manera de pensar y qué es lo que les vamos a decir en un momento dado, ¿no? Cuando tuviéramos la oportunidad de hablarles acerca de esto. Entonces sí los voy a subir, pero no los voy a poner como públicos para que no los pueda ver cualquier persona y yo les voy a mandar nada más a los que tengan el enlace, van a ser quienes van a poder ver estos estudios, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a dejarlo aquí, hermanos, y la próxima semana vamos a continuar hablando acerca de todo lo que ellos creen, porque como les decía al principio, la mayoría de personas con las que hablemos prácticamente pues practican o se consideran católicas, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ellos creen para poder hablarles del mensaje del Evangelio y repito, no con la intención de que nosotros somos superiores o somos mejores o conocemos o tenemos la verdad, sino como viéndolos justamente como ya lo he dicho, verlos como personas que están equivocadas, que están perdidas en el sentido de que están extraviadas y que están cegadas porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio, ¿no? Entonces, siempre con misericordia, siempre con compasión, debemos de compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Bueno, aquí vamos a detenernos entonces por este día, mis hermanos, mis hermanas, y la próxima semana, si el Señor lo permite, continuamos con esta serie de estudios.